Muy buenos días. Qué hermoso es poder despertar, ver la luz del sol, ver una mañana fresca. Estamos teniendo un clima un poquito más frío, pero no como en algunos lugares. Gracias a Dios que el Señor nos ama y aquí en Puebla tenemos un clima fabuloso. Hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hoy nos toca ya entrar a Lucas capítulo 13. Ayer se tocó un poco de esto, pero en el versículo 10 vamos a iniciar ahí. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Un milagro más que Lucas toma tiempo para narrar y para hacernos considerar. Esta no es la primera mujer que había sufrido por tantos años. Allá en Mateo capítulo 9 nos habla también de otra mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad. Había gastado, dice, mucho en todos los médicos que podía y no podían hacer nada por ella. Pero cuando ella tocó el borde del manto del Señor, virtud salió del Señor y ella fue sana. Y aquí encontramos otra mujer, pero esta llevaba 18 años. Su enfermedad era visible, la de anterior no, era una enfermedad que nadie podía ni imaginarse que ella la tenía. Pero esta mujer de Lucas capítulo 13 no podía ocultar su enfermedad. Era una mujer que estaba encorvada. Yo recuerdo hace años aquí en Puebla, había una mujer también que prácticamente era un ángulo. Ella estaba así y así. Y así caminaba. Y era tan conocida que ya cuando la veían que venía hasta se hacían a un lado porque ella caminaba y no podía ni ver bien por dónde iba. Y yo la veía y decía: Señor, me acuerdo mucho de aquella otra mujer en Lucas, que como tú la enderezaste. Y dice que ella había tratado de enderezarse y ella no podía, no había manera. Y yo creo que aquí el Señor nos muestra nuevamente su poder sobre la enfermedad. Recuerden que Él tuvo poder manifiesto en varias ocasiones y en varias maneras. Él tenía poder sobre la naturaleza. Él tenía poder sobre la enfermedad, Él tenía poder sobre la muerte, pero Él tenía poder también sobre el pecado. De modo que aquí encontramos uno de esos casos. Una mujer que me encanta la expresión, no podía enderezarse. Y por más que ella le hacía y buscaba, por 18 años no había podido encontrar la respuesta. Pero un día pasó. Y pasó cerca del Señor, y el Señor la vio ahí mismo en la sinagoga. Y cuando la vio le dice: eres libre de tu enfermedad. Con la voz, con la palabra, ya ella podía enderezarse. Sin embargo, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. El toque de la mano del Señor. Estaba considerando el día de ayer cuando estaba leyendo precisamente esta porción y me acordé mucho del pasaje allá en el libro de Daniel. Hace tiempo di un estudio sobre esto, el toque de Dios en nuestra vida. Miren en Daniel capítulo 8, vamos a ver algunos cambios cuando Dios toca al individuo. En el versículo 8:18 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro,
y Él me tocó y me hizo estar en pie. El toque del Señor nos sacude, nos levanta de nuestro letargo, nos levanta de nuestra imposibilidad. Aquí está Daniel dando un testimonio, que él cayó, se durmió, pero cuando el toque del Señor llegó a su cuerpo, se puso en pie, dice, y ya puesto de pie podía seguir adelante. Hay muchas vidas que necesitan ese toque del Señor. Han caído quizá en desánimo, han caído quizá en temor, han caído en depresión y ya no saben qué hacer, como la mujer de Lucas. No pueden enderezar, pero el toque del Señor viene y puede enderezar una vida, puede ponerla en pie cuando está todavía sentada o acostada. ¿Cuál es la condición de su vida espiritual? ¿Cómo se siente? ¿Se siente de veras derrotada? ¿Se siente deprimida? ¿Se siente triste? Deje que el toque del Señor llegue a su vida y que Él la ponga o lo ponga en pie y siga usted adelante. Miren en el capítulo 9 y el versículo 21. Aquí no es el toque directo de Dios, pero es el toque de un varón de Dios. Aún estaba hablando en oración, dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. O sea, no era la mano de Dios directamente, pero envió a uno de sus siervos, a Gabriel. Y estaba Daniel ahí orando cuando llega Gabriel. Estaba Daniel pues en esa posición cuando Gabriel seguramente lo toca. ¿Y qué hizo Daniel? Dice, me hizo entender. Hermanos, a veces no entendemos lo que está pasando. No entendemos por qué murió fulano, por qué murió sutano. ¿Por qué Dios se llevó a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué, Señor? Pero cuando dejamos que el toque del Señor llegue a nuestra vida, Él nos da entendimiento. Dice en el Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué bendición, hermanos! Saber que cuando estamos sin entender lo que está pasando, cuando no hay explicación, nos postramos ante el Señor y dejamos que Él nos toque y que nos dé el entendimiento. Y entonces estamos en comunión con Él y entendemos su voluntad, entendemos sus planes y Él nos muestra el camino. Pero la belleza de ese texto es, sobre ti fijaré mis ojos. No estamos solos. Pero sigue adelante en el capítulo 10 y en el versículo 10. Y he aquí dice, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Lo postró, pues. ¿Qué es lo que está enseñándonos este texto? Para poder tener de veras una vida de oración, para poder tener una vida de comunión con Dios, es necesario que Él toque nuestra vida también. Que Él toque la posición en que estamos, quizá de pie, pero Él necesita ahora que nos postremos ante Él. Él necesita vernos de veras humillados, al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Entonces, cuando Dios nos toca, hermanos, vamos a despertar un deseo grande de poder orar, de poder hablar, de poder estar en comunión con Él. Los grandes hombres de Dios fueron hombres que pasaban no 5 minutos, 10 minutos, no, pasaban horas delante de Dios, postrados. Y Daniel fue uno. Aprendió que el toque de Dios puede enderezar nuestra vida de oración, como enderezó la vida de aquella mujer en Lucas capítulo 13. Pero luego también tocamos el versículo 16.
Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza, etc. Pero aquí viene el punto. El toque de la mano del Señor hizo que Daniel pudiera abrir sus labios, hablar del Señor. A veces nos cuesta hablar del Señor. Nos da pena quizá. No estamos listos. Pero cuando el toque del Señor llega a nuestros labios, no podemos callar, como decían los apóstoles allá en Hechos. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y tuvieron que luchar hasta en contra de las autoridades, diciéndoles, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? El toque de la mano de Dios ya había llegado a sus labios y no podían callar. Quizá usted no ha sido tocado por las manos del Señor en sus labios. Por eso no habla, por eso no testifica, por eso no le dice a otros cómo enderezar su vida. Yo diría, hermano, hermana, enderecemos nuestras vidas en la oración y el Señor nos va a usar. Pero luego tenemos otra porción, quiero dejárselas. En el versículo 18 del capítulo 10 de Daniel. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Qué es lo que va a fortalecernos? No la medicina, no los jarabes, no las pastillas, no las consultas con médicos. No, la fortaleza que tenemos no nada más está escasa en el cuerpo, en la fuerza de nuestro físico. Muchas veces también la debilidad espiritual es tremenda. Y Dios tiene que tocarnos para que nosotros seamos fortalecidos. Yo he orado, he platicado con hermanos que están prácticamente desmayados espiritualmente. No tienen fuerza, no tienen valor, no tienen deseos de hacer nada. Pero cuando el Señor toca, nosotros somos fortalecidos, como dice ahí en el versículo 18. Otra vez me tocó, dice, y me fortaleció. Así que, hermanos, qué interesante, qué hermoso es la vida que el Señor quiere darnos y cómo Él está dispuesto a tocar nuestra vida. Tocó a aquella mujer y aquella mujer se enderezó inmediatamente en Lucas 18. En Lucas 13, tocó a aquella mujer e inmediatamente aquella mujer enderezó su cuerpo y siguió glorificando a Dios. El toque de la mano del Señor. El toque de la mano del Señor enderezó a esta mujer que por 18 años había sufrido. El toque de la mano del Señor puede enderezar tu vida en la oración, en la posición, en el trabajo, en el ánimo, en la falta de fortaleza. Deja que el Señor te toque. Y los últimos versículos de la porción están hablando de la semilla de mostaza y está hablando de la levadura. Una enseñanza corta y práctica. Muchas veces la obra del Señor, el reino de Dios, como dice ahí, empieza en algo pequeñito. La mostaza, la semilla de mostaza es una semilla más pequeña quizá de todas las semillas. Sin embargo, dice la palabra, germina, crece y llega a ser como un árbol grande y las aves del cielo anidan ahí en sus ramas. Un crecimiento, hermano, el evangelio empezó como una semillita con 12 discípulos, 12 apóstoles. Y estos 12 trastornaron al mundo. Y ahora, 2022, tenemos un evangelio vivo, tenemos iglesias, tenemos cristianos, tenemos siervos, tenemos misioneros. Ha crecido. Así es la palabra de Dios. Puede empezar con una cosa pequeñita,
pero la bendición de Jehová hará que esto prospere y se haga grande. Como la levadura, dice. También ahí es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, hasta que ya no era una bolita de masa, ahora era una grande masa que estaba dispuesta a formar panes y a hacer trabajo. Hermano, dejemos que Dios use nuestras vidas. Aquello que quizá ahora está pequeñito, crezca. Aquello que ahora está inútil, pueda trabajar. Aquello que es insignificante, pueda ser de gran valor. Qué hermosa porción, ¿verdad? Dios enderezando y Dios multiplicando. Bueno, ese es el deseo de nuestro corazón. Que usted también sea tocado por la mano de Dios. Que usted también pueda sentir esa sanidad espiritual como esa sanidad física también. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, nos ponemos delante de ti para solicitar, para pedir humildemente, Señor, el toque de tu mano en nuestra vida. Queremos ser hombres, mujeres de oración. Queremos ser hombres, mujeres que testifiquen de ti. Queremos ser hombres, mujeres que estemos de pie trabajando para ti. Señor, ayúdanos para que de veras el toque de tu mano transforme nuestra vida y tengamos un ejército de hombres y de mujeres despiertos, llenos de vida, animados para hacer una gran obra que ahora parezca chiquita, pero puede llegar a ser grande. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Recuerde que estamos celebrando 3 cultos cada domingo, a las 9, a las 11 y a la 1. El de las 11 es el que transmitimos. Pero usted puede no solo quedar en casa viéndolo, oyéndolo. Mejor venga a la iglesia, venga con la iglesia y gocémonos juntos en la casa de Dios. Recuerde también que Dios mediante el domingo vamos a poder poner en las manos de ustedes las fotografías que tomamos el domingo pasado. Días, o más bien un día de la amistad, del amor, y cada quien tomó fotos con su esposa, con su hijo, con su hija, en fin. Hay fotos que usted quizá quiera tener, pase a la mesa y ellos le darán esta foto donde usted está. Gracias también porque usted ha estado con nosotros, ha estado apoyándonos, ha estado bendiciendo el ministerio de Torrefuerte. Dios no nos ha dejado, al contrario, estamos viendo crecimiento, aumento en las personas que están llegando a los cultos. Sea usted uno de ellos también. Gracias, Eva Salazar. Gracias, Pati Bobo. Gracias porque ustedes están pendientes de no solamente sino todos los devocionales diariamente a las 9 de la mañana. Rosy Goya, Salvador Torija, Rosa María Carpinteiro, Xochitl Maldonado, Ruth Flores, Roberto Mota, Miriam Britt, Silvia Álvarez. Gracias por escucharnos y por escribirnos. María Sara González Tobía, Mónica Gordillo, Rosy Calderón, Vicky Rogelio, Chivis Hernández, Trisha. Gracias por escribirnos y mandarnos estas palabras. Dora Alicia Guzmán nos está viendo desde El Salvador. Una hermanita aquí otra vez desde Australia. Qué hermoso. Otros de California y otros aquí mismo en Puebla y en México. Muchas gracias por escribirnos y muchas gracias por estar orando por nosotros. Dios nos ha ayudado y seguimos adelante. Que Dios toque su vida y usted note la diferencia.